Mi ex decía que exageraba, perdí mi identidad esperando que él mejorara. Siempre pensé que el amor era suficiente. Crecí con esa idea en mi cabeza, como muchas otras personas. Creía que con el tiempo, la paciencia y el cariño, cualquier relación podía superar cualquier obstáculo. Así me lo enseñaron en casa, en las películas, en los libros, hasta en las historias de amigos que me contaban que, después de años de aguantar, todo mejoraba. Así que me lo creí. David era todo lo que alguna vez pensé que necesitaba. Guapo, divertido, inteligente. Pero también tenía algo que ignoré desde el principio, algo que se escondía bajo su sonrisa y sus ojos brillantes. Lo noté, claro que sí, pero no quise verlo. Le quité importancia, como hacemos a veces cuando no queremos enfrentar la realidad. Me repetía a mí misma que con el tiempo él cambiaría, que solo necesitaba un poco más de estabilidad, de amor, de seguridad. Que con mi apoyo todo se equilibraría. Me mentí. Nos conocimos en la universidad, en una de esas fiestas que organizan los amigos en común. Desde el primer momento, David me atrapó con su carisma, con esa forma suya de ver la vida como si todo estuviera bajo su control. Tenía esa energía que te hacía pensar que podías comerte el mundo si estabas a su lado. Así que, cuando empezamos a salir, todo parecía perfecto. Las cenas espontáneas, los mensajes de madrugada, los planes para el futuro. Era todo lo que quería. Pero pronto empecé a notar ciertas actitudes en David que me incomodaban, aunque al principio no supe muy bien cómo describirlas. Era controlador, pero de una manera sutil. Al principio, era algo que pasaba desapercibido, como comentarios sobre mi ropa o las personas con las que salía. No es gran cosa, pensaba. Solo estás siendo protector. Y, claro, cuando le preguntaba por qué decía esas cosas, me respondía con una sonrisa y una disculpa, como si solo fuera un malentendido. Yo lo dejaba pasar. Siempre lo dejaba pasar. Con el tiempo, esa protección empezó a transformarse en algo más invasivo. Poco a poco, los comentarios se volvieron más frecuentes y más directos. Si llegaba tarde a casa, aunque fuera por unos minutos, él ya estaba mandándome mensajes para saber dónde estaba, con quién, qué hacía. Si salía con mis amigas, me preguntaba si no prefería quedarnos juntos esa noche. En el fondo, sabía que algo no estaba bien. No me sentía tranquila, pero me decía a mí misma que él lo hacía porque me quería, porque se preocupaba por mí. Me costaba ver lo que realmente estaba sucediendo. En esos momentos, uno se aferra a cualquier justificación para no enfrentar lo que, en el fondo, ya sabe. Pensaba, es solo una fase, está pasando por un mal momento en el trabajo, todos tenemos nuestros días malos, y él simplemente necesita apoyo. Y ahí estaba yo, dándole el beneficio de la duda, siempre. Y es que, claro, no todo era malo. Había días en que David era todo lo que yo deseaba en una pareja, atento, cariñoso, detallista. Esos días eran los que me hacían pensar que todo estaba bien, que esos pequeños deslices eran solo eso, momentos pasajeros. Pero no lo eran. Después de un par de años, esa fase que yo tanto quería creer que era temporal se convirtió en la norma. Lo que antes eran comentarios ocasionales ahora eran constantes críticas. Lo que antes parecía una preocupación legítima se había convertido en una invasión completa de mi espacio. Ya no sentía que tenía control sobre mi propia vida. Pero, aún así, no podía dejar de aferrarme a esa esperanza de que él cambiaría, de que el David que conocí al principio, el que me hacía sentir que todo era posible, volvería. Y mientras tanto, yo seguía esperando. Esperando al cambio que nunca llegaba. El tiempo pasó, y esa esperanza de que David cambiara comenzó a pesarme. Era como cargar una mochila llena de piedras, pero en lugar de soltarla, seguía acumulando más. Me convencía a mí misma de que estaba haciendo lo correcto, que debía seguir luchando por él, por nosotros. Y mientras lo hacía, fui dejando de lado partes de mí misma que, en su momento, eran importantes. Me fui apagando sin darme cuenta. Al principio, mis amigas me lo señalaban. Me decían que ya no salía tanto, que me notaban más reservada. Siempre tenía una excusa preparada. Es que estoy ocupada con el trabajo, David y yo hemos tenido mucho que hacer, no he estado de humor. Las excusas se fueron acumulando como una muralla entre mi vida anterior y la nueva realidad en la que estaba atrapada. Dejé de hacer cosas que me hacían feliz, ya fuera salir a tomar un café con alguna amiga, leer un libro tranquila o simplemente disfrutar de mi tiempo a solas. Todo giraba en torno a él, a sus necesidades, sus problemas, sus emociones. Mi vida ya no me pertenecía. Y cuando lo confrontaba, él lo minimizaba todo.
¿Por qué te pones así?, me decía con un tono casi divertido, como si estuviera exagerando, como si fuera yo la del problema. Es solo que me preocupo por ti, ¿es tan malo eso?, me preguntaba con una sonrisa que me hacía sentir culpable por siquiera dudar de sus intenciones. Y ahí volvía yo, cayendo en el mismo ciclo, diciéndome que todo estaba bien, que solo debía ser más paciente. Recuerdo una ocasión en particular. Fue un día que quedé con una amiga que hacía mucho no veía. Era una salida sencilla, solo para ponernos al día, tomar algo y charlar. David no parecía molesto, de hecho, me animó a que fuera. Diviértete, me dijo antes de que saliera. Pero mientras estábamos en el café, su nombre no dejaba de aparecer en la pantalla de mi teléfono. Mensajes, uno tras otro. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal está tu amiga? ¿A qué hora vuelves? La primera vez que lo vi, no le di importancia, pero mientras las horas pasaban, los mensajes se volvieron más insistentes. Mi amiga lo notó. ¿Está todo bien?, me preguntó. Y ahí estaba yo, sonriendo incómoda, intentando justificar lo injustificable. Sí, está bien, es solo que se preocupa. Pero por dentro, algo se removía. Me sentía sofocada, controlada. Cuando finalmente volví a casa, estaba irritada, agotada mentalmente, pero lo primero que hice fue disculparme con él. Sí, me disculpé. Y él, por supuesto, me recibió con un comentario pasivo-agresivo, diciendo que había sido demasiado tiempo para una simple salida. Es extraño cómo, en momentos como ese, uno se da cuenta de lo atrapado que está, pero no hace nada. Me sentía pequeña, incapaz de ponerle límites, incapaz de decirle que sus comportamientos no eran normales ni aceptables. Pensaba que, si le decía algo, se enojaría, o peor, me dejaría. Y ahí estaba el verdadero problema. Tenía más miedo a perderlo que a seguir soportando lo que, en el fondo, sabía que no estaba bien. Entonces, pasaron los meses, y las cosas solo empeoraron. Mis amigos dejaron de invitarme a eventos, a salidas. Poco a poco, me fui aislando. Ya no era Marta, la persona alegre y llena de vida que disfrutaba de su libertad, sino una versión apagada de mí misma, siempre con un ojo puesto en lo que David pensaría de cada decisión que tomara. Me convencí de que esa era mi realidad, de que era mejor estar con él, aunque no fuera perfecto, que enfrentar la idea de estar sola. Pero, por supuesto, el cambio nunca llegó. No importaba cuánto tiempo pasara, cuántas veces le explicara cómo me sentía. Él no cambiaba, y yo seguía esperando. Y la espera se volvió una especie de prisión mental. Me levantaba cada día con la esperanza de que ese fuera el día en que algo cambiara, pero al caer la noche, solo había más de lo mismo. A veces me pregunto si fui demasiado ingenua. ¿Cómo se puede saber cuando alguien realmente va a cambiar, o si solo estamos perdiendo el tiempo? Actualización 1. Después de meses de sentirme atrapada en esa rutina emocional, llegó un punto en el que ya no pude ignorarlo más. La realidad se me presentó de manera tan clara que no hubo más espacio para excusas. Fue un día cualquiera, un domingo por la tarde. Estábamos en casa, viendo una serie, cuando David empezó, como de costumbre, a hacer comentarios sobre mis planes para la semana. Ese control sutil que siempre había estado ahí, pero que en ese momento ya no me parecía tan sutil. Me preguntó si tenía algo que hacer con mis amigas. Le respondí que sí, que había quedado con una compañera del trabajo para tomar algo después de la oficina. No tardó ni un segundo en hacer un comentario que, aunque disfrazado de preocupación, sonaba como una crítica. Otra vez, ¿no prefieres que hagamos algo juntos mejor? Apenas te veo y, cuando lo hacemos, parece que siempre estás ocupada con otra gente. En otro momento, lo hubiera dejado pasar. Hubiera agachado la cabeza, asintiendo, y probablemente habría cancelado mis planes para evitar un mal rato. Pero ese día fue diferente. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como si toda la acumulación de pequeñas renuncias, de silencios guardados, de espacios cedidos, hubiera alcanzado su límite. No pude más. Le dije que no iba a cancelar mis planes. Le dije que necesitaba ver a mis amigas, que también necesitaba mi propio espacio. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alzaba mi voz por mí misma, y su reacción no tardó en llegar. Como siempre, intentó hacerme sentir culpable, haciéndome ver como la que estaba dejándolo de lado o la que no valoraba lo suficiente nuestra relación. Pero esta vez no caí en su juego. Sabía lo que estaba haciendo, y algo en mí se rehusaba a seguir participando en esa dinámica. No fue una gran pelea, no hubo gritos ni insultos. Pero fue un momento decisivo para mí. Ese intercambio, aunque pequeño, fue el detonante para que empezara a cuestionarme seriamente mi relación con él.
Durante tanto tiempo había esperado que David cambiara, que entendiera cómo sus acciones me afectaban, pero nunca lo hizo. Siempre era yo la que terminaba adaptándose, la que sacrificaba sus deseos, sus necesidades. Y de repente, me di cuenta de que esa espera no tenía sentido. No iba a cambiar. No quería cambiar. En los días siguientes, empecé a observar nuestra relación con otros ojos. Lo que antes había justificado como preocupación ahora lo veía como manipulación. Lo que antes me parecía cariño excesivo lo veía como control. Había vivido tanto tiempo con los ojos vendados, que no me había dado cuenta de lo mucho que había renunciado a mí misma. ¿Cómo podía haber llegado hasta ese punto? ¿Cómo pude permitir que alguien, poco a poco, me arrebatara mi esencia? Y, sin embargo, todavía sentía una especie de miedo a estar equivocada. Pensaba, ¿y si estoy exagerando? ¿Y si estoy malinterpretando todo? Las dudas seguían allí, constantes. Pero algo había cambiado en mí. Ya no podía ver a David de la misma forma. Había perdido la esperanza de que él se convirtiera en la persona que yo tanto había idealizado al principio. Era una sensación extraña, como si estuviera viendo todo desde fuera, como una espectadora de mi propia vida. Sabía que necesitaba hacer algo, tomar una decisión, pero no estaba lista aún. Me asustaba la idea de romper con todo, de enfrentar lo que significaría estar sola después de tanto tiempo. Porque sí, me había acostumbrado a esa vida, a esa relación, por muy dañina que fuera. Lo más irónico es que, aunque me sentía cada vez más decidida a hacer algo, él no parecía notar nada. O tal vez lo notaba, pero elegía no enfrentarlo. Seguía con sus mismas actitudes, sus mismas críticas disfrazadas de preocupación. Como si todo estuviera bien, como si yo no estuviera a punto de derrumbarme. Actualización 2. Después de esa pequeña confrontación con David, las cosas no mejoraron. De hecho, comenzaron a empeorar. No fue inmediato, claro. Al principio, pensé que tal vez había sido una simple discusión, que las cosas volverían a su cauce. Pero en lugar de eso, David empezó a actuar de manera diferente, como si algo hubiera cambiado en nuestra dinámica. Ya no eran solo los comentarios, ahora eran los silencios. Esa actitud de desapego, como si estuviera probando hasta dónde podía empujarme. Cuando intentaba hablar con él, ya no me escuchaba de la misma forma. Todo lo que decía lo tomaba como una crítica personal, y su respuesta era, como siempre, prestarle importancia a mis emociones. Lo curioso es que no gritaba, ni me hacía escenas. No, su forma de hacerme sentir mal era mucho más sutil, más pasiva. Me dejaba hablando sola, como si mis palabras no tuvieran peso. Me di cuenta de que, de alguna manera, estaba perdiendo terreno. Empecé a cuestionar mi valor en la relación. Había pasado tanto tiempo esperando que él cambiara, que no me di cuenta de lo mucho que yo misma había cambiado, pero no para bien. Sentía que ya no era yo, que me había convertido en una versión debilitada de quien solía ser. Era esa sensación de estar atrapada en una rutina emocional, como si estuviera dando vueltas en círculos y siempre terminara en el mismo lugar, agotada y sin respuestas. Una noche, me senté en el sofá después de cenar. David estaba en la otra habitación, ensimismado en su mundo. Le había propuesto que viéramos algo juntos, pero me dijo que estaba ocupado, que tenía que revisar algo del trabajo. Lo dejé pasar, como tantas otras veces. Mientras estaba ahí, con el control remoto en la mano, me di cuenta de lo sola que me sentía, aunque estábamos en la misma casa. Sentí un vacío profundo, como si esa persona que estaba a solo metros de mí fuera un completo desconocido. Fue en ese momento que entendí algo que me golpeó fuerte. Había pasado años esperando algo que nunca iba a suceder. Me aferré a la idea de que David podía cambiar, que con el tiempo mejoraría, que nuestro amor, el mismo que alguna vez sentí tan fuerte, sería suficiente para salvarnos. Pero ahora veía que ese cambio que yo deseaba tanto, no era posible. No porque no lo intentara, sino porque él nunca había tenido la intención de cambiar. Y lo peor era que, en esa espera, yo había perdido tanto de mí misma. El día después de esa revelación, decidí hablar con una amiga a la que había dejado de ver por un tiempo. Sentí que necesitaba a alguien de fuera, alguien que pudiera darme perspectiva. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa, y mientras nos poníamos al día, no pude evitar abrirme completamente. Le conté todo, desde los pequeños detalles que al principio me parecían insignificantes, hasta la forma en que me había aislado y perdido a mí misma en el proceso. Mi amiga me miraba con ojos llenos de preocupación, pero también con algo de incredulidad. Marta, ¿cómo permitiste que llegara a esto?, me preguntó, y no supe qué responderle. Porque, en el fondo, yo también me hacía esa pregunta.
¿Cómo había permitido que alguien más definiera mis acciones, mis emociones, mi vida? Le expliqué cómo había justificado siempre sus comportamientos, cómo me convencí de que todo era temporal, que solo tenía que ser más comprensiva, más paciente. Te has estado sacrificando por alguien que no está dispuesto a moverse ni un milímetro por ti, me dijo ella, con esa franqueza que siempre había valorado. Y su comentario me golpeó como una verdad ineludible. Sabía que tenía razón. Lo sabía, pero aceptarlo era difícil. Aún me costaba concebir la idea de dejar todo atrás, de enfrentarme a la realidad de que él nunca cambiaría. Volví a casa esa noche con una sensación de peso en el pecho. Sabía que estaba en un punto de quiebre, que tenía que tomar una decisión pronto. No podía seguir así, esperando un futuro que nunca llegaría. Pero el miedo seguía presente. Miedo a estar sola, miedo a equivocarme, miedo a soltar algo que había sido tan importante para mí durante tanto tiempo, aunque me hiciera daño. Actualización 3. El momento de quiebre llegó una tarde, casi sin darme cuenta. Llevaba días sintiendo esa carga emocional, como si una parte de mí ya hubiera decidido, pero aún no me atrevía a dar el paso. Era como si el peso de años de expectativas y decepciones estuviera empujándome lentamente hacia una decisión inevitable. Estábamos en casa, era un día común. David llegó tarde del trabajo, algo que antes no me hubiera molestado, pero esta vez lo sentí como una distancia más que añadía a la larga lista. Cuando finalmente apareció, ni siquiera se molestó en preguntar cómo estaba o cómo había sido mi día. Simplemente se dejó caer en el sofá y encendió el televisor, ignorando completamente mi presencia. No sé por qué, pero esa indiferencia me hizo más daño que cualquiera de sus comentarios o actitudes anteriores. Fue en ese preciso instante cuando supe que ya no quedaba nada de lo que alguna vez habíamos sido. Sentí una oleada de tristeza, pero también de claridad. Me levanté y me dirigí a la cocina, tratando de encontrar algún consuelo en la rutina diaria, pero cada movimiento me recordaba lo cansada que estaba de esa vida. Sabía que no podía seguir esperando. Sabía que la versión de David con la que soñaba, la que me había prometido a mí misma que algún día volvería, era solo eso, un sueño. Y, mientras tanto, yo seguía desperdiciando mi vida, mi energía, mi felicidad, en alguien que no estaba dispuesto a hacer ningún esfuerzo por cambiar. Recuerdo que me quedé parada frente al fregadero, mirando fijamente el agua correr, como si en ese flujo interminable de agua pudiera encontrar alguna respuesta. Y, de repente, lo entendí. El problema no era solo que él no quisiera cambiar. El verdadero problema era que yo seguía esperando que alguien más me diera el valor que ya no me daba a mí misma. Había construido mi vida alrededor de él, de su aprobación, de su amor, y me había perdido en el proceso. No se trataba de si él cambiaría o no, sino de que yo no estaba dispuesta a seguir cambiando para encajar en la relación. Esa noche fue el clímax. Me senté en el sofá junto a David, con el corazón acelerado, y le dije que necesitábamos hablar. Él ni siquiera apartó los ojos de la pantalla, simplemente murmuró un "¿qué pasa?", como si fuera un inconveniente más en su día. Y esa respuesta, esa apatía, fue la chispa que encendió todo. Las palabras comenzaron a salir de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Le dije que ya no podía más, que me sentía vacía, perdida, y que llevaba demasiado tiempo esperando que él cambiara, pero que ya no tenía la esperanza de que eso sucediera. Le hablé de cómo había perdido partes de mí misma, cómo había sacrificado amistades, hobbies, y hasta mi paz mental por una relación que no me daba nada a cambio. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y la verdad es que me sorprendí de lo claro que todo sonaba. Era como si, al fin, después de tanto tiempo, las piezas encajaran. David, como siempre, intentó minimizarlo. Me miró de reojo y soltó un suspiro, diciendo algo como "no tienes por qué ponerte dramática. Siempre exageras las cosas". Pero esta vez, esas palabras no me afectaron. No sentí esa culpa automática que solía invadirme cuando intentaba hablar sobre mis sentimientos. No esta vez. No estoy exagerando, David, le dije con una calma que no sabía que tenía. Llevo años esperando un cambio que nunca llegó, y me doy cuenta de que no va a llegar. No puedes cambiar porque no quieres, y yo ya no puedo seguir perdiéndome en esta espera. No es sano. No para mí. Él se quedó en silencio por un momento, quizás esperando que me retractara, que volviera a mi rol de siempre, la Marta que cedía, que buscaba el consenso. Pero no lo hice. Sabía que no había vuelta atrás. Por primera vez, me estaba eligiendo a mí misma. La conversación no duró mucho más. Él se molestó, claro. Se levantó del sofá, diciendo que yo estaba siendo egoísta, que solo pensaba en mí y que lo estaba dejando sin razón.
pero yo no caí en su trampa emocional. Había pasado tanto tiempo siendo comprensiva, que ya no me quedaba más paciencia. Esta vez, no era sobre él, era sobre mí. Después de eso, él se fue a la habitación y yo me quedé sentada en el sofá, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Sabía que lo que acababa de hacer era lo correcto, pero también dolía. Dolía mucho. No porque lo quisiera, sino porque finalmente estaba enfrentando la verdad. Todo ese tiempo esperando, todo ese esfuerzo, no había servido de nada. Me fui a la cama esa noche sabiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Sabía que el siguiente paso sería difícil, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi vida. Actualización 4. Los días posteriores a esa conversación fueron duros, pero también llenos de una extraña sensación de paz. No fue inmediato, claro. Al principio, la incertidumbre se apoderó de mí. Me preguntaba constantemente si había hecho lo correcto, si quizás, como tantas veces antes, debería haberle dado otra oportunidad, esperar un poco más. Pero en el fondo, sabía que no. Sabía que no había marcha atrás. David y yo seguimos viviendo juntos por unas semanas más, mientras resolvíamos todo lo relacionado con la separación. Era incómodo, casi surrealista. Ya no discutíamos, pero tampoco hablábamos mucho. Él, aparentemente, había aceptado que las cosas se habían roto más allá de lo que cualquier promesa o disculpa pudiera arreglar. Aunque, en su manera habitual, seguía fingiendo que nada de esto le afectaba demasiado, como si todo fuera un pequeño contratiempo en su vida. Para mí, esos días fueron una mezcla de dolor y alivio. Dolor por todo lo que habíamos sido, por todo el tiempo que había invertido en una relación que no funcionó, por la ilusión de un futuro que nunca llegó. Pero también alivio porque, por primera vez en años, sentía que podía respirar. Cada día que pasaba, sentía que recuperaba algo de mí misma, algo que había perdido en ese proceso de esperar y esperar por alguien que nunca estuvo dispuesto a cambiar. Fue difícil, no lo voy a negar. Hubo momentos en los que me sentía sola, en los que extrañaba la comodidad de una rutina, de alguien con quien compartir el día a día, incluso si esa compañía ya no era sana. Pero cada vez que esos pensamientos me invadían, recordaba lo que había vivido, lo que había sacrificado, y me recordaba a mí misma que no podía volver atrás. Había tomado una decisión, y era la mejor para mí. Recuerdo un momento clave, un día en el que estaba empacando mis cosas para mudarme. Encontré una caja llena de fotos antiguas, de momentos felices que compartimos al principio de nuestra relación. Mientras revisaba esas fotos, una mezcla de nostalgia y tristeza me invadió. Por un segundo, me sentí tentada a aferrarme a esos recuerdos, a pensar que quizás, si las cosas hubieran sido diferentes, todo podría haber salido bien. Pero luego, en la parte más profunda de la caja, encontré algo más. Era una carta que me había escrito a mí misma, mucho antes de conocer a David, en uno de esos ejercicios de reflexión que hacía en mis años de universidad. En esa carta, me recordaba a mí misma lo que quería en la vida, lo que esperaba de una relación, de mi futuro. Y al leer esas palabras, me di cuenta de cuánto me había alejado de esa versión de mí misma, de la joven que creía en su valor, en su independencia, en su capacidad para ser feliz sin depender de alguien más. Fue en ese momento cuando finalmente lo entendí, no estaba dejando atrás a David, estaba reencontrándome conmigo misma. Esa relación había sido una trampa emocional, una en la que había caído sin darme cuenta, creyendo que el amor podía arreglarlo todo. Pero el amor, por sí solo, no basta. No cuando una de las partes no está dispuesta a crecer, a comprometerse, a cambiar por el bien común. Y eso es algo que nunca había sido capaz de aceptar, hasta ahora. Poco después de ese día, me mudé. Fue un paso gigantesco para mí, pero también uno lleno de esperanza. Dejé la casa que compartíamos, dejé atrás todas las expectativas y las promesas incumplidas, y empecé a reconstruir mi vida desde cero. Al principio fue extraño, casi como aprender a caminar de nuevo. Pero, con el tiempo, comencé a disfrutar de mi propia compañía, a retomar actividades que había dejado de lado, a reconectar con amigos que había alejado en el proceso. He aprendido que el cambio que esperé tanto tiempo no estaba en David, sino en mí. El verdadero cambio fue darme cuenta de que no tenía que conformarme, que no necesitaba seguir esperando que alguien me validara o me diera lo que yo misma podía encontrar dentro de mí. Fue un proceso largo, lleno de altibajos, pero al final, me encontré más fuerte, más segura de quién soy y de lo que merezco. Ahora, miro hacia atrás con gratitud, no por lo que viví con David, sino por lo que aprendí a través de esa experiencia. Me enseñó a valorarme, a no perderme en la esperanza de que alguien más cambie, y a recordar que, a veces, la verdadera liberación viene cuando dejamos de esperar y empezamos a actuar por nuestro propio bienestar.
Gracias a todos los que me acompañaron en este viaje. Sus palabras y apoyo significaron mucho para mí. Es un camino difícil, pero les aseguro que, cuando uno finalmente se libera de esa espera interminable, la vida empieza a sentirse más ligera. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden, el amor propio siempre debe estar en primer lugar.